real se va a ir viendo cómo se va acumulando firmas. Pero, por ejemplo, en el caso de mi candidatura independiente el año pasado tuve que reunir 74,000 firmas. Y ahora tengo que reunir para poder ser candidato independiente a la alcaldía, en el caso de Benito Juárez, Sí. 3,500 firmas. Ok. Entonces, la verdad es que se vuelve mucho más local y más particular y más factible. Entonces, creo que ahora tendremos más candidaturas que el año pasado, pero son para todos los puestos ahora. Alcaldías, diputaciones, jefe de gobierno en todo caso, los concejales. Entonces cada candidato a alcaldía tiene que llevar sus 10 concejales con sus suplentes, etcétera. Entonces, pues hay un esfuerzo que hay que cumplir requisitos que son relativamente factibles. Una persona, un joven que quiere ser candidato a diputado federal en Benito Juárez me estaba comentando el fin de semana pasado que él siente que la delegación le está bloqueando las firmas a través de los comités vecinales. Y yo le dije que yo no creo que eso vaya a operar muy bien, porque en realidad pues uno va con su teléfono o con sus 2 o 3 teléfonos, los que sean, de amigos, de gente que acompaña al presunto candidato o candidata, y pues o se por va lo menos pidiendo, al aspirante. y va pidiendo la firma a la gente en el mercado, en los conocidos, los vecinos, distribuido en toda la delegación, porque tiene que estar distribuido equitativamente en toda la delegación. No es una sola colonia, tiene que estar más o menos equilibrado en toda la delegación, y hay una fórmula ahí del 35%. Por ejemplo, un ciudadano va a poder manifestar su apoyo a uno o más, o solamente a uno. Bueno, para cada puesto, para uno. Okay. Es decir, para cada diputado local, nada más uno. Para diputado federal, uno. Para presidente, uno. Para jefe de gobierno, uno. Para alcalde, uno. No puedes firmar por 2 de cada puesto, pero puedes distribuir tu voto para todos esos puestos a distinta gente, porque pues, van surgiendo muchas candidaturas al calor, yo supongo, de incluso los acontecimientos recientes en la ciudad. Están como estimulando una mayor participación. Y un poco el enojo y la ira es un buen estímulo para la participación. Sí. Desgraciadamente, pero así es. Así es. Doctor, yo le quiero presentar a nuestro segundo invitado, que ya está aquí con nosotros y a quien le agradezco profundamente, el maestro Omar Eli Manríquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Mira, una disculpa porque venimos de clase. No te preocupes. Entonces fue un poquito difícil el trayecto. Llegar hasta acá. Sí. Omar Eli Manríquez imparte, ahora sí que cátedra en la UAM Iztapalapa, y para nosotros es un gusto que estés aquí. No, al contrario, el honor es para mí compartir con la mesa. Ya conoces al doctor. Ya, bueno, no en persona. No en persona, pero ya lo has visto. Sí, ya, o sea, es parte de nuestra labor seguir a los actores políticos más importantes, y sí, desde luego ya no tenía el gusto, pero muy buenas noches, doctor Pascual. Pues ya un poco entrados en el tema de las candidaturas independientes, Eli, comentábamos sobre esta situación de los requisitos, todo lo que tiene que enfrentar un aspirante independiente para poder obtener el registro. Nos comentaba el doctor, como bien escuchaba, sobre un poco ahora hay digamos una cierta flexibilidad en el tema de las firmas, que ha sido, creo, una de las situaciones que más impidió que en procesos anteriores la gente pudiera cumplir con lo que le pedía, en este caso, el Instituto Electoral Local, pues para poder competir, ¿no? Yo le recordaba al doctor sobre lo que traemos todavía a flor de piel los ciudadanos aquí en la capital, que es el proceso constituyente,
donde de todos los que levantaron la mano y estuvieron cumpliendo con todo lo que les pedían, solamente uno quedó como constituyente. Sí. Uno, de no recuerdo ya cuántos, pero eran muchos los que 22. al inicio se anotaron. 22. Y bueno, también un poco comentar sobre la pertinencia de que los ciudadanos sin partido pues se inscriban a este proceso electoral que además ya arrancó y que no está nada lejano, pues faltan escasos 10 meses para poder, muy pronto, a la vuelta de la esquina. Así es, acudir a votar, ¿no? Entonces, estamos en esa parte, Eli, planteando el panorama general y por supuesto a mí me interesa conocer las opiniones de ustedes en relación a los personajes que ya se anotaron, que ya levantaron la mano. Tengo entendido que hay por ahí cerca de 25 suspirantes a la candidatura de la presidencia de la República, diciendo yo quiero, ¿no? Y bueno, algunos no nos suenan tan independientes, por cierto, pero bueno, ellos ya se asumen fuera de los partidos. Claro, el propio caso de Margarita Zavala, ¿no? Que acaba de anunciar que se registraría se como independiza del independiente, PAN, ¿no? Así es, habiendo renunciado apenas hace unos días, 2-3 días atrás, más o menos al Partido Acción Nacional. ¿Qué ves tú en el panorama general, Eli? Platícanos. Para rumbo al 2018, Así ¿no? es. Y un poco el proceso. Pues de entrada, creo que una de las conclusiones más compartidas es sobre la atomización del voto y el fenómeno que va a traer como consecuencia de la representatividad que pudieran tener esa fragmentación, ¿no? Si estamos hablando ahorita al menos de una veintena de candidatos, pues el tema aquí es que la atomización tendría, digamos, consecuencias a la hora de construir plataformas electorales que pudieran plantearse como opción frente a un proyecto político actual, ¿no? Creo que ahí es, digamos, que donde está un poco más el debate encontrado, ¿no? ¿Qué tanto abona a una consolidación democrática que estamos viendo ahorita en riesgo por algunos retrocesos que hemos visto, por ejemplo, en materia de transparencia o de combate a la corrupción en este sexenio específicamente, y de algunos retrocesos en cuanto a libertades periodísticas, ¿no? Que desde luego tú sabes mucho más del caso por la propia experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estas candidaturas se plantean como una herramienta para poder pararse como una opción real de competencia frente al proyecto político actual que representa el PRI, al menos, ¿no? Y el Frente, por otro lado, que pudiera ser como los actores con mayor peso, y Morena, ¿no? Como otro actor, ¿no? Y pues algunas de las opiniones pues van en ese sentido, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? al momento de votar? ¿Cómo va a transformarse esa multitud de opciones y de preferencias en una sanción a este gobierno? Porque si consideramos las elecciones como el momento clave de rendición de cuentas en la cual puedes sancionar a los gobernantes en turno, ¿qué tanto se va a convertir el voto en una herramienta de voto de castigo, de sanción al gobierno, ¿no? Si en realidad ese voto de castigo se convierte en una voto atomizado, ¿no? Que en realidad pudiera representar sí una disconformidad, pero que no va a tener una sanción si no le quitas el poder al gobernante o al proyecto político que actualmente fuera reprobado, ¿no? En unas elecciones en el 2018. Creo que eso es lo que está generando mucho debate, ¿no? Porque en realidad uno a veces también se pregunta ¿qué va a pasar? ¿Podrían conformar una coalición los diversos candidatos independientes, ¿no? Para posicionarse sobre una sola cargada política y ponerse por lo menos 4 o 5 opciones reales, ¿no? Uh-huh. Que no vaya a suceder como con estos movimientos anteriores de anulación del voto o de abstencionismo, ¿no? Que en realidad el peso de 4 o 5 millones de votos en una competencia muy cerrada sí pueden definir una elección, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuántos de esos candidatos van a llevarse estos pequeños rebanaditas del pastel, ¿no? 1 millón de votos, 2 millones de votos, 3 millones, ¿no? Y a final de cuentas, ¿cómo eso va a contabilizar para transformarse en una herramienta de sanción al gobierno actual, ¿no? Del PRI o algún otro gobierno que pudiera ser reprobado, ¿no? Por el desempeño que ha dado en las gubernaturas, ¿no? Al interior del país. Ya hemos visto
No sé si hace poco viste lo que publicó la información de Proceso Milenio y el Universal en una tabla que hicieron en una infografía de los 22 gobiernos con problemas y los aproximadamente 15 gobernadores que están sujetos a proceso, ¿no? Que son 12 del PRI, 2 del PAN, 1 del PRD. Entonces, de alguna manera el voto como herramienta de sanción sí enfrenta un dilema ahí, ¿no? Frente a una democracia que ha de alguna manera pulverizado la participación electoral en este escenario, ¿no? de muchos candidatos. Es una herramienta, claro, y es una buena señal de querer tratar de incorporar cualquier tipo de proyecto o postura y plataforma política en estos candidatos, pero la contraparte, ¿no? que deja ahí como un mal sabor es que qué va a pasar con la preocupación más importante actual, ¿no? de sacar a un proyecto político que ya, por ejemplo, si hablamos de PAN y PRI, pues ya llevarían 18 años, ¿no? Después de la alternancia y con un proyecto muy similar y que no ha dado resultados. Aquellos ciudadanos que quieran ejercer un voto de castigo, ¿cómo se convierte ese voto de castigo en un voto estratégico para que se convierta en una herramienta de sanción? Porque sí, o sea, efectivamente dentro de el abanico de candidatos sí hay una recuperación de esa inconformidad social, sí se va a canalizar de alguna manera democrática e institucionalmente esa sanción, ¿no? Pero qué efecto va a tener específicamente a la hora de distribuir la cuota de poder después de las elecciones, ¿no? Si en realidad ese voto de castigo que está atomizado no se transforma en cambiar a los gobiernos que han sido identificados como con mal desempeño o corruptos, ese sería un mal resultado de una buena reforma o un mal resultado de un mal planteamiento también pudiera ser, ¿no? De que tal vez las candidaturas independientes pudieran tener otra forma de operación que pudieran transformarse en representación efectiva en la Cámara, porque ese es otro tema, ¿no? Los partidos políticos son los que tienen las prebendas y los candidatos independientes tienen que competir contra todo el aparato de la partidocracia, ¿no? En el sentido de que no tienen recursos, no tienen acceso a medios. La lógica de competencia electoral está diseñada para llevarla por el caudal del poder económico, ¿no? O sea, quien tiene suficiente poder económico para movilizar y desplazar recursos, tiene cierta garantía de acceso a espacios donde tiene una voz importante para difundir en medios o liderazgos de opinión o espacios de reproducción de sus plataformas, compra de tiempo de aire, movilización de maquinaria política, ¿no? Como específicamente el Bronco, Margarita, Peter, Ferris de Con, ¿no? Por poner nada más 4 ejemplos. Ellos tienen bastante acceso a redes de poder y económicas y de apoyo, frente a otros que pudieran ser candidatos más frente a una Marichuy, por ejemplo. Sí, frente a una Marichuy que anunció que va a renunciar a los recursos, al presupuesto del IFE, ¿no? Bueno, del INE. Del INE, ¿no? ¿Cómo de alguna manera equiparas esa competencia entre esos dos tipos de candidatos? Unos de alto perfil que están, digamos, extraídos directamente de la partidocracia, nada más se quitan la camisa del partido un rato para la competencia, pero en realidad están, digamos que son insiders, son actores que están dentro de esta lógica de la partidocracia, frente a otros que pudieran ser buenas opciones, incluso la misma Marichuy dentro de la representatividad que pudiera tener de aquellas zonas marginadas de población indígena o de comunidades rurales, ¿no? ¿Cómo haces que la competencia sea en un piso parejo, que sea equitativa y que se traduzca en espacios en el Congreso, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Qué cantidad de votos necesitas para tener un proyecto viable en la Cámara, ¿no? Y cómo de alguna manera puedes traducir tu voto de descontento, de castigo, en un voto estratégico que castiga a los que hicieron mal el trabajo de gobernar durante estos últimos sexenios, ¿no? A mí me parece que esas son las cuestiones más importantes de cómo utilizar el voto para este 2018, ¿no? Muy bien, Omar, gracias. Opinión de lo que está viendo de las candidaturas de los suspirantes a la presidencia por la vía independiente. Yo creo que hay que ver las candidaturas en dos niveles. Uno es
hasta qué punto son simplemente pero son una expresión de rupturas al interior de instituciones políticas. O sea, Ríos Peter y Margarita son eso, por ejemplo. Son el ejemplo. Y otro es hasta qué punto una candidatura es una expresión programática. Marichuy es, por ejemplo, eso. Es posible que alguno sea alguna expresión que busque tener como una propuesta alternativa de nación, un planteamiento programático interesante, pero no ha sido como la norma de estos candidatos. Entonces, incluso el Bronco también es producto de una decisión dentro del PRI en realidad, ¿no? Entonces, esos fenómenos se tienen que ir decantándose para ver exactamente qué peso van a tener, uno. Dos, ¿quiénes van a poder reunir las firmas? Yo no estoy muy seguro que, por ejemplo, yo creo que Ríos Peter no va a poder reunir las firmas, por ejemplo, ¿no? Porque además tiene que distribuirse en el país, no es solamente que vaya Guerrero a juntar sus firmas de sus amigos, ¿no? Sino que tiene que un determinado número de estados, creo que 20 estados tienen que estar representados en el padrón, ¿no? El conductor, Ferriz, por ejemplo. Veremos, él tiene muchos seguidores, pero no es lo mismo ser un seguidor a un locutor que ser alguien dispuesto a salir y dar tu firma y hacer algo militante en ese sentido. Entonces yo creo que se va a decantar mucho esa lista en primer lugar. Ahora, yo creo que es importante lo que tú dices de qué utilidad puede tener el voto el próximo año. Incluso ahora están diciendo que la salida de Margarita favorece al PRI y a López Obrador, ¿no? Y Juan Ignacio Zavala, su hermano, decía en un programa de televisión, bueno, él decía, yo no sé si eso es cierto, pero si lo es, quienes no pactaron con ella dentro del PAN tenían que haber visto ese peligro, tenían que haber aquilatado ese problema. Yo no sé si es cierto o no, pero el hecho es que hay como esas especulaciones. Pero yo creo que lo que a mí me interesa es que las candidaturas independientes pudieran como representar una visión alternativa, no solamente un voto de castigo a los actuales gobernantes, sino una visión alternativa de algo posible, digamos, otro mundo es posible. Y yo creo que ellos tendrían la obligación de ofertar eso. Si no hacen eso, yo no veo que esas candidaturas vayan a tener mayor ni impacto ni éxito. Tienen que tener una propuesta alternativa atractiva. Y son muy pocos hasta ahorita de los que se han inscrito que puedan generar esa impresión. Yo creo en ese sentido que el próximo año vamos a estar debatiendo alternativas. O sea, yo creo que la elección del próximo año, incluso montado en el fenómeno de los sismos, va a suscitar mayor debate a lo que hemos visto antes, incluso más cuestionamientos. Más cuestionamientos, por ejemplo, a los planteamientos de Andrés Manuel, por ejemplo, ¿no? Que en realidad pues más o menos ha ido por la vía libre, como que nadie lo ha debatido realmente mucho con él, el tema de la inseguridad, por ejemplo, qué es lo que realmente propone frente a eso, ¿no? Que más allá de sus becas para todos los jóvenes. Y bueno, no, eso, o sea, la gente sí está buscando soluciones y lo veo ahora en el tono aquí en la Ciudad de México. Lo vi en esta manifestación que hice referencia hace rato en la delegación Benito Juárez el sábado pasado. La gente está buscando soluciones reales a los problemas.
y no quieren escuchar la demagogia de los partidos. Y ese es el agotamiento con el fenómeno partidista. Y los partidos realmente no han podido salir, digamos, de su disco rayado. En realidad son muy poco creativos. Como los dirigentes políticos en nuestro país básicamente no leen libros y no escriben. Todo es de bote pronto. Realmente es una mucha clase, improvisación. Es una clase política pobrísima, o sea que no está generando ideas. Entonces, la gente está harta de eso. Y yo creo que los quienes aspiran a ser dirigentes, gobernantes, tienen que poder plantear una visión más allá. Por ejemplo, bueno, comentábamos hace rato esto de la ley de reconstrucción que está planteando Mancera para mañana en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la visión? O sea, ellos debieran poder decir cuál es su visión de ciudad que quieren, pero no lo hacen, porque ellos mismos o no lo quieren confesar o realmente no saben. Y yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Sí. Creo que no saben y creo que tampoco quieren confesar. Lo poco que saben no lo quieren confesar, ¿no? Entonces, nos tiene atrapados. Y esto es terriblemente frustrante para la sociedad, porque la gente piensa, la gente razona. Yo pienso que la gente es inteligente. Pienso que el sistema educativo mexicano es pésimo, pero la gente piensa, sabe pensar y sabe razonar las cosas y ver por dónde van las cosas. Puede que te lleve a una conclusión muy utilitaria, pero también a una conclusión de que esto que me están ofreciendo no me resuelve nada. Y en ese sentido reivindico hoy las candidaturas independientes, porque creo que las candidaturas independientes, lo que seremos, me incluyo en ese paquete, es un referente donde tienes que demostrar que hay lógicas y pensamientos que son distintos a los de los partidos. Y en realidad los candidatos independientes somos un correctivo al sistema político. No somos una sustitución. Por ejemplo, yo no creo que los independientes vamos a sustituir a los partidos políticos van a desaparecer. Yo no creo eso. Los partidos políticos van a seguir existiendo. Pero ¿por qué han surgido hoy, en este momento de la sociedad, de la historia de nuestra sociedad, las candidaturas independientes, digamos, con este ruido mediático? No sé si es muy importante, pero con este ruido mediático. Es porque somos la búsqueda del correctivo al sistema político. Y en realidad somos eso. Y también creo que los independientes tenemos que entender cuál es nuestro papel en este proceso histórico, tampoco ni para exagerar lo que somos, ¿no? Y es por eso que en parte yo, por lo menos, he sido muy cauto en no hacer una campaña descalificando a los partidos. Critico a los partidos y explico por qué creo que yo puedo ser un mejor gobernante, no siendo miembro de un partido, que siendo de un partido y asumiendo todos sus compromisos perversos aquí en la Ciudad de México. Pero explicar eso es distinto a descalificar los partidos. Los partidos no van a desaparecer. Incluso si yo ganara la alcaldía de Benito Juárez el día de mañana, yo tendría que gobernar con los partidos en la Asamblea Legislativa, con un jefe de gobierno de un partido. O sea, la realidad no desaparece. El cabildo va a estar compuesto también, ¿no? Va a ser va a ser plural de una integración plural. Entonces, no, el tema es demostrar el arte de la política. Y yo creo que buenas candidaturas independientes pueden hacer un gesto revitalizador del sistema político. Ahora, ¿qué tanto
candidaturas entienden eso, por ejemplo. No estoy muy seguro que esa es la idea de Margarita, por ejemplo, Zavala, no sé. La conozco un poquito, pero pues, no sé cuál es realmente su idea de refrescar el sistema político, de hacer planteamientos nuevos, etcétera. No lo he percibido honestamente en su campaña. Marichu va a ser representante de una voz de quienes sienten que no han tenido voz, por ejemplo, y eso es muy positivo. Claro. Yo creo que es muy positivo que el EZ esté en la idea de incluirse en el sistema político y de participar en las contiendas electorales. Ese debate en la izquierda se dio hace muchísimos años, de si participar o no en las elecciones. Digo, en el 79 tuvimos que resolver eso. Yo soy de esa generación de los partidos que decíamos 42 años tiene de eso ya. Si meterte en las elecciones era una traición a los principios de la lucha por el socialismo, ¿no? Entonces, bueno, resolvimos eso y enos aquí, ¿no? Ahora como candidatos independientes, ¿no? Claro. Pero creo que hay que entender esa evolución histórica y entender hoy por qué están teniendo una presencia que no habíamos tenido las candidaturas independientes. Creo que es funcional al sistema político, así lo quiero decir, funcional para obligar al sistema también a hacer replanteamientos que de otra manera no haría. Los partidos, si los dejas solos, bueno, nos comen a todos. Sí, ya está más que demostrado, ¿verdad, doctor? Sí. En la experiencia de quienes hemos sido gobernados desde que tenemos uso de razón hasta la fecha por los partidos políticos. Les leo comentarios, dice Luisa Islas, mucha gente que votaba nulo su voto prefiere darle a un independiente que no tenga que ver con los partidos políticos y que tenga un buen proyecto nuevo. Ok, gracias Luisa Islas, un honor leerte. Dice Edith Pozos, Pasco es un personaje prejuiciado. Las candidaturas independientes son un eufemismo. Es el subterfugio de los partidos. Nadie es puro. Pasco tiene un largo camino de un partido a otro. Primero en el PRD y luego en el equipo de campaña de Calderón. Bueno, ahorita ya nos dirá el doctor Pasco esa referencia que hacen aquí directa. Faltó incluso el PRT. Faltó el PRT, que fue antes. En mi larga cola. Currículum político. Concluye diciendo, lo único que les queda a los políticos para tener la credibilidad es congruencia. Y él no se ha distinguido por ello. Así que en un sistema de partidos, lo de los independientes es un engaño. Si acaso Marichuy es la única a la que se le puede creer que es independiente, pero incluso ella ha dicho que su participación será testimonial. Gracias por tu participación, Edith. Ahorita te contestará el doctor Pasco, claro que sí. Nuevamente está Luisa Islas, dice hay que fomentar el voto útil para romper con este mal sistema de gobierno, porque en el 2000 fue el PAN con lo mismo y fue hasta peor el supuesto cambio, y luego lo que no queríamos muchos, volvió el PRI, como si hubiese sido un juego para esos dos partidos. Muchas gracias, dice Lorena Aragón, saludos, qué gran invitado el doctor Ricardo Pasco. Muchas gracias Lorena Aragón. Javier Cordovilla dice saludos a todos en cabina, ya lo saludé, gracias. Gracias. Emir, la dama de hierro, dice interesante el tema, te mando un fuerte abrazo. Gracias Emir, va de regreso el abrazo. Bueno, luego nos vuelve a saludar Luisa Islas, ya está leído tu saludo Luisa, muchas gracias. Y Carol Bashira dice edificios derrumbados, corrupción absoluta y todo por guardarse unos pesos para sus bolsillos. Gracias Luisa, Carol Bashira nos hace este comentario de hace rato, estábamos hablando precisamente del tema de los sismos. Luego nos comenta Lucila García, dice hola Miriam, un saludo desde Fortín de las Flores, Veracruz. Yo solo digo, la corrupción es la madre de todos los vicios, delitos, omisiones, mordidas, etcétera, etcétera. Muchas gracias Lucila, me da gusto que estés muy atenta hasta allá, hasta Veracruz de este programa. También está Denise Pacheco, dice
¿Me podrían sugerir algunos artículos académicos sobre el tema de candidatos independientes? Cuando los candidatos independientes llegan al espacio de representación no cuentan con una fracción parlamentaria y eso les impide tener la igualdad de condiciones. Ya lo comentaba Elías hace un momento. También nos envía saludos Armando Molina. Muchas gracias, Armando, por estarnos escuchando. Bueno, muy bien. Esos son los comentarios que han llegado hasta el momento. Si gustan hacer alguna aclaración y demás. Primero el comentario sobre lo mío para que después tú comentes tus observaciones. Pero yo creo que hay una concepción equivocada sobre lo que es ser candidato independiente. Ya desde el año pasado me estaban diciendo eso y decían, pero tú siempre has sido de un partido y ¿cómo puedes decirte independiente? Y eso es una falsedad, etcétera. Y es interesante la discusión, pero es una concepción completamente equivocada, porque si uno piensa que para ser un independiente uno nunca debiera haber participado en nada, es como que salí debajo de una piedra y por osmosis poder participar en la vida pública. No, al contrario. Yo lo que reivindico es justamente que el haber participado en partidos me ha dado una enorme riqueza, incluso experiencial, cultural, personal, de saber cómo operan, cómo funcionan. No soy un prejuiciado en contra de los partidos, pero hoy por hoy estoy convencido que necesitamos también combinar con gobernantes que no están atados a los intereses de los partidos. Y eso es justamente lo que yo defiendo en eso, y por eso sí soy independiente. Pues no soy miembro de un partido. Por eso fui candidato el año pasado como independiente a la Asamblea Constituyente. Pero yo no salgo debajo de una piedra ni soy producto de la osmosis. Hay generación espontánea. Sí, exactamente, no hay generación espontánea. Sí. No es una idea darwiniana aquí que funciona, sino que soy producto justamente de lo que yo considero que es una experiencia de vida que pongo a disposición de la ciudadanía, que por cierto agrego que fui embajador en Cuba, entonces además, además diplomático, entonces bueno, peor tantito si a esa lógica vamos, pero es una lógica equivocada. Yo lo entiendo y respeto lo que están diciendo, pero esa idea del independiente puro no existe y creo que no es deseable tampoco. Prefiero personas que tengan experiencia, conocimientos, pero que sean también capaces de explicar por qué están en lo que están, qué es lo que plantean. Y yo siempre he escrito. Si la gente quiere saber lo que opino, publico 2 veces a la semana en Excelsior, el domingo en el Heraldo de México, y expongo mis ideas. Y yo no temo el debate, ni temo la exposición de las ideas, ni el contraste de posiciones. Siempre ha sido premisa de mi vida pública. Entonces, no, yo creo que no es eso. Insisto, entiendo esta idea del independiente surgido de la generación espontánea, pero eso no existe y eso no sirve. Y creo que el independiente no es eso. Creo que el independiente es quien pueda en realidad construir una lógica diferente de gobierno, no atado a los intereses previos de los partidos, que todos los partidos, sin excepción, están atados a un conjunto de intereses económicos y políticos. Y, por ejemplo, a nivel de una alcaldía en la Ciudad de México, yo puedo llegar absolutamente sin tener compromisos con ni un solo desarrollador, por ejemplo, que desde mi punto de vista es como un requisito básico para poder atacar el problema de la corrupción y los malos edificios. Claro. Entonces, uno tiene que tener claro a qué va. Y uno que tiene experiencia, que ha vivido circunstancias complejas, políticas, conflictivas, puede
entonces con claridad decir, yo voy sobre esto y esta es mi oferta. Ahora, si la gente lo atiende o no es otra cosa, eso lo veremos, pero eso no es mi tema. En realidad mi tema es el debate público que requerimos hoy para empezar a sanear el ambiente político, a corregir las conductas de los partidos políticos como independientes y a jugar el papel político histórico que nos toca jugar hoy. Muy bien, doctor. ¿Comentarios, Eli? Pues sí, concuerdo con el papel del candidato independiente en el sentido de que es importante traducir sus voces en posturas sancionadoras del actual ejercicio de gobierno. Me parece que ahí puede haber una experiencia muy importante y yo incluso haría un llamado a los candidatos independientes a radicalizar lo más posible el discurso para precisamente en el ejemplo que pone el doctor Pascoe, hacer un espectro de posturas antagónicas de tal magnitud que se conviertan en verdaderos incentivos de ajuste al orden político, porque si empezamos a ver discursos con esta misma vocación demagógica, pues entonces el discurso va a estar como en los mismos cajones, en los mismos moldes, y entonces pues no va a haber mucha temor a sanciones severas de parte de la sociedad. Entonces me parece que esta sería una vía, por lo menos ahí sí coincido con algunas posturas que ven muy positiva la figura. Ahí coincido con que pueden ser canales para voces más radicales, porque creo que en ese sentido sí hay una oportunidad muy grande de los candidatos independientes, en el sentido de que no tienen compromisos políticos, clientelas, de llevar el debate muchísimo más allá de las fronteras en donde lo han ubicado ahorita los partidos políticos, ¿no? Y creo que es el tiempo de que abonen con muchas propuestas innovadoras y de cambios profundos, porque en ese sentido creo que van a ampliar muchísimo más la percepción del problema que tiene México en cuanto a su orden político y social y económico. Y creo que en ese sentido de poder retratar otra realidad muy diferente a la que estamos viendo continuamente reproducida en los medios, de que el problema es la solución es esta, ¿no? Mágicas a veces y muy providenciales. Creo que en ese sentido el candidato independiente puede hacer este juego de haber, bueno, vamos a abrir el debate hasta acá, ¿no? Para que por lo menos haya dos extremos bastante severos y el statu quo y los pivotes de hacia dónde se van a cargar las preferencias, por lo menos se queden en una posición equilibrada en medio, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Que llevemos al extremo el debate para que por lo menos las posturas se ubiquen en un espectro mediano y que por lo menos la solución sea más hacia un cambio que hacia quedarse en el mismo punto del statu quo actual, ¿no? Entonces creo que eso es un aporte que pueden hacer los candidatos independientes muy importante, ¿no? Muy bien, gracias. Dice Luisa Islas que nos quiere mucho a los tres. Gracias, Luisa Islas. Yo debo reconocer que gracias a que Luisa Islas intervino en ambos casos, me estaba cayendo en cuenta, pues que se facilitó el acercamiento con ambos a través de Luisa Islas. Así de que muchas gracias, Luisa Islas, por hacer posible que conociera al maestro Eli, y también en su momento hizo ahí un puente para acercarme al doctor Ricardo Pasco. Quisiera, antes de concluir, qué rápido se va el tiempo en este espacio, es increíble, un punto de vista de ustedes sobre lo que ha estado en el debate público en los últimos días, sobre esta posibilidad que los partidos mismos han planteado de renunciar a los recursos públicos. Es un tema que a muchos nos preocupa. Hay quien ve con beneplácito el anuncio. Creo que hay cosas que no se han dicho de qué representaría si de verdad se renunciara a los recursos públicos que por ley se le otorgan a los partidos. La opinión de ustedes para nosotros es importante. Sí, claro. Ustedes me dicen quién primero. Favor, sí. Bueno, yo siempre he sido partidario de las prerrogativas públicas contra el financiamiento privado de los partidos.
Y máxime, yo diría, en esta época histórica de nuestro país, particularmente importante, porque el papel del narcotráfico puede ser verdaderamente funesto. De hecho, el narcotráfico ya ha colocado a importantes actores dentro del Congreso. Así es. Les quiero decir, yo doy una clase de seguridad nacional en la UNAM y yo siempre he mantenido la tesis de que la razón por la que ha sido tan difícil aprobar una modificación constitucional para definir exactamente en qué casos puede y en qué casos no puede intervenir el ejército en tareas de seguridad pública en el territorio nacional, cuando combate, por ejemplo, el narcotráfico, no lo han podido hacer por la larga y dura resistencia del narcotráfico a que eso se regularice, porque les gusta mantener al ejército en una situación de indefensión legal. Entonces, es toda una discusión, lo sé, pero lo pongo como un ejemplo de cómo el narcotráfico puede influir en la toma de decisiones en temas muy importantes del país. Entonces, si no hay financiamiento público y nos remitimos a financiamiento privado, de repente nos vamos a empezar a reducir a 2 partidos en el país, francamente. Sí. ¿No? O en todo caso, 2 grandes partidos con mucho poder económico y un montón de chiquitos que no tienen nada. No es deseable eso. Y yo creo en ese sentido que hay que buscar un equilibrio. Ahora, también, francamente, yo pienso que se hace mucha demagogia con el tema del financiamiento de los partidos. Se habla de 6,000 millones de pesos. La verdad es que no es ni el 0.05% del presupuesto anual del próximo año. O sea, tampoco va a resolver el tema de la reconstrucción de México. Digo, para quienes piensan que ese es el gran tema, no es así. Ya hay que dejar atrás mitos sobre esta cosa. Otra cosa es que odian a los partidos y entonces les quieren quitar todo y mal hablar de los partidos. Eso lo entiendo y lo respeto. Sí. Pero yo creo que debemos encontrar un buen punto intermedio. Los partidos, creo yo, sí han sido muy mimados presupuestalmente y no es necesario eso. Yo creo que es posible hacer sustantivas reducciones a sus prerrogativas, pueden operar perfectamente como partidos, incluso fincarse más en el trabajo de sus militantes y en las aportaciones de sus militantes que de financiamiento público. Pero sí creo que tiene que tener suficiente financiamiento público para hacer campañas y no estar financiados por el crimen organizado o por intereses económicos determinados, ¿no? O simplemente para ilegalmente saquear al erario público. También hay que frenar ese tema. Entonces, creo que es delicado. Y nada más agrego un tema adicional que se ha planteado por ahí, que es eliminar los plurinominales. Yo creo que eso sería un error terrible, quitar los plurinominales. Creo que son un factor de equilibrio en el país, así como se crearon ahora concejales plurinominales para los cabildos o los consejos que vienen en la Ciudad de México, es porque el juego de la diversidad de voces es muy importante. Eso juega un papel muy importante, aunque sean minoritarios. El tema es escuchar, tener que escuchar voces diferentes. Entonces, yo no creo que fortalece a la democracia quitar plurinominales. Como tampoco lo han demostrado presupuestalmente, tampoco quitar los plurinominales resuelve el gran tema del reparto de la riqueza en México. Los problemas son muchísimo más grandes que eso, ¿no? Entonces, me preocupa que se haga mucha demagogia sin datos, sin una idea clara de qué es lo que tenemos que ir construyendo.
El tema es la baja calidad democrática de nuestro país, eso sí. Y el pobre desempeño de los partidos como representantes populares. Y lo que a mí me gustaría ver es a los representantes populares teniendo que responder mucho más claramente a sus gobernados. Lo vi el fin de semana pasado en la delegación Benito Juárez. Se reunió con una convocatoria en redes, así esas cosas espontáneas, a un grupo muy grande de vecinos, la gente muy enojada por todo lo que sucedió ahí con los sismos. La gente esperaba que saliera el delegado a platicar con ellos. Tenían un pliego de 10 puntos. Yo los publiqué en mi artículo en el Heraldo este domingo. Son 10 puntos que eran perfectamente manejables por una autoridad que tiene idea de las cosas, de explicar incluso esto le corresponde a la Asamblea Legislativa, yo no lo puedo resolver, esto sí me toca, yo les propongo que vayamos juntos a la Asamblea a demandar esto, en fin, un buen manejo político. No, en vez de eso se esconde, ni da la cara. O sea, gobernantes miedo, ¿no? De quinta categoría, sí. De verdad, ¿no? De gente insegura y mediocre, sí. Que gobiernan de esa manera, ¿no? Entonces, digo, también el enojo de la gente con la clase política, de repente dice hay que quitarles todo el dinero porque son tales por cuales. Bueno, lo entiendo perfectamente y lo comparto incluso, pero esa no es la vía, me parece. Muy bien, doctor. Sí, coincido con la exposición del doctor Pascoe y efectivamente no es una solución en el sentido de que no se va a traducir en un recorte en una mejor calidad democrática, porque precisamente el financiamiento es una vía para contrapesar otro modelo que pudiera ser a través del financiamiento privado en un contexto como el actual que tenemos, que está atascado de actores ligados al crimen, ¿no? Entonces no sería una solución ni siquiera medianamente factible, ¿no? Además, el tema actual es que esta propuesta oportunista del PRI surge a partir de un falso debate sobre el costo de la reconstrucción y la posibilidad de financiarlo a través de la canalización de los recursos dados a los partidos, ¿no? Que como bien señaló el doctor, pues sí, es muy poco, ¿no? Lo que podría realmente reorientarse del gasto, ¿no? En realidad hay muchísimas otras opciones que pudieran canalizarse para la reconstrucción de lo que son los daños a la propiedad y a los afectados, ¿no? Por los sismos y los desastres naturales. El falso debate es, digamos, colocarlo aquí para que de alguna manera hagan todavía más inequitativa la competencia electoral y lo que se transformó en un tiempo como un mecanismo de equidad en la competencia política desaparezca completamente y quede en manos de redes criminales. Por ejemplo, en la discusión que se ha dado en la sociedad civil se han traído al tema de debate muchísimos puntos a través de los cuales pudieran hacerse ajustes presupuestales para canalizarse a la reconstrucción de la obra pública y de la atención a los damnificados, ¿no? Hay un sinnúmero de propuestas, me gustaría, si todavía hay tiempo, leer un par de ellas, ¿no? Por ejemplo, es obvio que se requiere un recorte proporcional a toda la infraestructura de la administración pública federal y de los tres poderes de la Unión, ¿no? Un señalamiento muy específico ha sido el recorte de la publicidad oficial gubernamental, que actualmente en este sexenio acumuló 34,000 millones de pesos, y dime tú, como en términos de política, eso qué beneficio trae a la ciudadanía, ¿no? Un presidente que tiene 16% de aceptación muestra el fracaso de estos 34,000 millones, ¿no? Hay un sinnúmero de prebendas, ¿no? Por ejemplo, en la alta burocracia o los mandos, como lo que son bonos de puntualidad, pago de servicios médicos en instituciones de primer nivel o de lujo incluso, ¿no? Un sinfín de partidas que todavía en esta etapa de austeridad en la que estamos todos pasando, bueno, todos los que no estamos en la burocracia, ¿no? Como los servicios personales, las pensiones de lujo, en fin, ¿no? El tema específico de la corrupción, ¿no? Te voy a dar 3 datos nada más como para que hagamos conciencia de cuánto se puede recuperar de la corrupción, ¿no? Las mediciones que se hicieron a partir
del establecimiento de la Auditoría Superior, ¿no?, que empezó a ponerse en marcha, hasta la última cifra del 2016, hablan de una cifra que va de los 600,000 millones de pesos que se pierden en corrupción hasta los 2 millones de millones, ¿no? 2 billones, ¿no? El Banco Mundial habla aproximadamente de 500,000 millones promedio anual. Entonces, tú con esta cifra más o menos te das cuenta de anualmente cuánto se va por la tubería de la corrupción, ¿no? Es impresionante, ¿no? Si tú tomaras, digamos, suficientes previsiones a través de asignándole más presupuesto a la Auditoría Superior de la Federación, aumentándole el presupuesto, podría recuperar como contraprestación de este aumento una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, la auditoría ha recuperado aproximadamente 67,000 millones de pesos en lo que va de su ejercicio de trabajo, ¿no? Y eso ha sido con un costo con un presupuesto bastante reducido, con una capacidad de fiscalización de más o menos alrededor del 10% de todo el gasto que puede ser auditable, ¿no? Entonces, tú vas sumando estas cifras, vas viendo cuánto se puede recuperar de la bolsa que han desviado los gobernadores, ¿no?, que también oscila aproximadamente por ahí de los 300,000 millones de pesos, un sistema fiscal que realmente aplique la progresividad, ¿no?, que se cancelen todas estas preventas que hay en términos fiscales, subvenciones, subsidios, condonaciones que generan un boquete aproximadamente de 400,000 millones de pesos. Entonces tú tienes bastante dinero de dónde poder echar mano para destinarlo a la reconstrucción del país, ¿no? Y no tienes por qué plantear una medida descabellada como retirar el financiamiento a la partidocracia, ¿no?, que en realidad, bueno, al sistema de competencia electoral, que en realidad el vicio está en cómo se ha mercantilizado el proceso, no es en realidad que la existencia de un sistema de partidos sea malo, sino más bien cómo se ha pervertido y se ha llevado todo al campo de la mercantilización y casi operación con mercenarios políticos, ¿no?, que es lo que está más bien causando el daño y está haciendo que el voto sea muy caro en México, más bien la dinámica clientelar, que tienes que movilizar gran cantidad de recursos para conseguir este voto clientelar o el voto duro o comprar en última instancia o cooptar el voto, ¿no?, cuando se hace de manera violenta. Entonces, hay bastantes soluciones y todas caen en el campo de la voluntad política de hacer ajustes presupuestales a los excesos, al gasto oneroso que hay en la alta burocracia, en la presupuestación, agencias que no han dado los resultados necesarios, ¿no? Aplicar estos presupuestos con base en resultados, de aquellas que no han dado resultados, pues definitivamente no. Entonces hay todo un amplio campo donde hacer ajustes de política presupuestaria y no tener, digamos, tomar esta propuesta oportunista del PRI del recorte, ¿no? Porque en realidad pues es como para dejarles todavía la cancha más libre, ¿no?, más chueca para que ellos ganen, ¿no? Y creo que sí hay muchísimo, ¿no? Y que esto se haga a través de otras figuras, no el fideicomiso, porque ya también los fideicomisos son probadamente mecanismos de opacidad que sirven también para hacer muchos movimientos perversos de los dineros públicos. Muy bien, Eli. Bueno, ya nos dio una serie de opciones, Omar, Eli, sobre el tema de dónde se podría echar mano. Y ha llamado la atención que sean los propios partidos los que digan, yo renuncio a las prerrogativas. Una parte de las, ¿no?, prerrogativas. Sí. Ajá, renuncio en aras de que se invierta en la reconstrucción. Es un tema que evidentemente traemos a flor de piel. Los mexicanos, sí, también es evidente que responde a una presión de una sociedad que está harta de lo que estamos viviendo en términos de la corrupción, de la impunidad, que van en incremento y que de pronto dices, personaje político, entonces automáticamente una desacreditación por dedicarse a hacer política, y quien reivindica la política realmente son pocos, hay que decirlo. Entonces, de pronto esta cuestión de la discusión que no imaginamos muchos que tomaría las dimensiones que tomó, yo creo, ahora sí que mi percepción es que no pasará nada y que se quedará ahí, no lo sabemos, no me imagino a partidos que estén operando sin nada de recursos,
todos sabemos que para las campañas políticas se requiere dinero. Claro. Y mientras más fiscalizable sea, pues mejor, ¿no? Mucho mejor. Sí. Si no es fiscalizable, entonces vamos a tener la anarquía absoluta. Es terrible. En las campañas que ya vienen, ¿no? Nada más, si me permites hacer nada más un señalamiento sobre el tema del gasto público, que me parece importante, especialmente referente al INE, porque también hay la idea de que el INE, bueno, es un pozo sin fondo. De gastos, pero en realidad hay algo que no tomamos en cuenta. En todos los países de Centroamérica y Sudamérica tienen su tarjeta de identidad de ciudadanos, todos. O sea, cuando uno va, incluso cuando uno va como extranjero a vivir en un país, yo viví en Chile, hice mi maestría allá, y yo tuve que ir a que me dieran mi tarjeta de identidad como ciudadano, que servía para todo, para ir al banco, para identificar lo que fuere, ¿no? Aquí quien hace las veces de esa tarjeta de identidad es la credencial del INE. Entonces, en sentido estricto, si viéramos la experiencia del resto de América Latina, yo diría que todo ese presupuesto está en lo que es el equivalente de la Secretaría de Gobernación. O sea, las secretarías de Gobernación de toda América Latina son quienes emiten las tarjetas de identidad nacionales y de extranjeros, porque además está encargado del tema migratorio, ¿no? Entonces, en sentido estricto, si le quitamos al INE el presupuesto que representa hacer la credencial del INE, se reduce a la mitad el gasto del INE. Es decir, lo digo porque a veces no nos damos cuenta de lo que, cuando estamos hablando de lo que se gasta. De lo que está bien. Porque, ¿no? Sí, porque incluso organismos extranjeros han dicho, bueno, nosotros mismos lo decimos, las elecciones mexicanas son las más caras del mundo, mira lo que cuesta, y mira lo que el presupuesto anual del INE, más lo que dan los partidos, bueno, qué barbaridad. Pero en realidad, si le quitamos esa función de la tarjeta de identidad, que existe, insisto, en todos los países, en realidad se reduce a la mitad del presupuesto del INE, porque es carísimo el tema de la credencial del INE, porque no lo pagamos, uno no va a la oficina del INE y lo paga, ¿no? Claro. Para tener la tarjeta, te la dan. Y cuántas veces solicitas en función de tus cambios de domicilio, o se pierde o lo que sea. Y es todo un sistema de informática para controlar eso, sí, ¿no? En Argentina, en Chile, etcétera, esa tarjetita se utiliza para votar también. Entonces hace las veces de tarjeta electoral. Entonces tenemos que verlo con cuidado, porque en realidad la tarjeta que hace el INE ahora es una tarjeta de identidad nacional, porque tiene el CURP, tiene tu RFC, tiene tus 5, 8, 10 huellas digitales, tiene no sé qué otros datos, no recuerdo ahorita, pero o sea, cuando que alguien que lo puede escanear, pues ve todos los datos de uno, incluso en los bancos lo pasan por un lector de la tarjeta para ver si está el CURP de uno y si el CURP de uno corresponde a tu número de cuenta. Sí. O sea, realmente es una tarjeta ya de identidad nacional, es una cosa que va más allá de la cosa electoral estrictamente. Sí. Entonces, decir que eso es un gasto electoral en sentido estricto no es así. Nada más quería hacer el señalamiento, porque a veces como que nos vamos también con nuestra propia retórica, ¿no? Sí, sobre las cosas, y nos tropezamos en nuestro odio. y buscamos culpables. Vamos a quemar el INE. Sí, a quemar el INE, a que Córdoba sea colgado en el árbol más alto del periférico, ¿no? Así es. Muchas gracias por esa precisión, doctor. ¿Quieres agregar algo más? No, en realidad agradecer nada más
esa invitación, compartir el espacio con alguien tan importante para la política nacional como el doctor Pascoy, y agradecer nuevamente a tu audiencia que nos sigue, a ti que tienes la amabilidad y el carácter para seguir manteniendo este canal de comunicación, a nuestra ángel de la guarda, Luisa Islas, ¿no? Sí, claro. Donde hay que hacer un programa con Luisa. Con Luisa, sí, claro, está invitada sabe Luisa. Mucho también del tema de cómo operan el INE a ras de ella suelo. Ha estado muy metida. Ella sí lo conoce, sí, a fondo y en la operación. Claro. Así es. Y bueno, pues un saludo a toda la bandera mexicana, como dicen. Pues yo les agradezco, doctor. Muchas gracias a ti, Miriam. Maestro Eli, un gusto que me acompañaran hoy. Hay muchos temas que seguir platicando. Era prudente, me parece, platicar de este proceso que ya inició, y en lo que viene, bueno, pues los estaremos invitando para establecer otras mesas aquí con nuestro auditorio que amablemente nos comenta, que nos sigue, que nos comparte, y bueno, a invitarlos también al seguimiento de los comentarios que amablemente nos hacen llegar. Claro que sí. Y estar pues muy atentos a próximas invitaciones. Muy bien, muchas gracias. De esta ventana pública. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo sobre todo agradezco a quienes han hecho posible esta transmisión, que son todos ustedes, los que nos siguen, los que nos escuchan, nos comentan a través de nuestro sitio www, y por supuesto de las redes sociales, que son tan importantes como un vehículo de comunicación alternativo que estamos haciendo efectivo además las y los ciudadanos organizados. Agradecer por supuesto la producción de Irwin Molina, muchas gracias por hacer posible este programa. A Manolo, que hace la transmisión además de manera ejemplar, muchas gracias. Y bueno, también agradecer en particular a quienes hoy nos escucharon, no nos escribieron, pero sé que están ahí atentos de lo que estamos platicando y más adelante nos propondrán seguramente otros temas. A Marco Centeno, que está en las redes sociales moviéndolas desde casa, muchas gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes, que hacen posible que esta ventana continúe y que su programa Hablemos de Realidades también sea una de las opciones favoritas de ustedes para poder seguirse enterando de los temas públicos. Yo soy Miriam Cruz, les dejo un abrazo muy grande y nos escuchamos el siguiente miércoles. Muchas gracias. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Ventana Pública, la radio social de México.